El tema del día de hoy va a ser las tablas de amortización de créditos cuando tenemos diferentes tipos de periodos, que pudiéramos tener periodos mensuales, bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales o anuales, y para hacerlo en Excel, ¿cuál sería el mecanismo para poder elaborar la tabla de amortización? Saber cuánto nos corresponde pagar cada uno de los meses, saber cuánto de esos pagos corresponde a capital, cuánto corresponde a interés y cuánto está disminuyendo nuestro adeudo. Entonces vamos a empezar, vamos a ver varios ejemplos. El primer ejemplo que voy a utilizar es el más sencillo, es el ejemplo mensual, ¿sí? Voy a subrayar aquí el ejemplo mensual. Déjenme les comparto la pantalla para que ustedes vean lo que yo estoy viendo también. Ok, les decía, voy a subrayar aquí el ejemplo mensual para que vean cuál es el que estamos trabajando. Nos dice aquí que es un adeudo de 290,000, el cual se tiene que estar pagando a un plazo de 5 años con una tasa del 24% de interés con capitalización mensual. Como les comentaba en la clase anterior, hay que tomar en cuenta que todas las tasas de interés van a ser anuales siempre, a menos de que se les especifique otro tipo de plazo. Todas las tasas son anuales y por lo tanto las tenemos que convertir de acuerdo a la capitalización o al número de periodos en que en cada año generan intereses, que es precisamente lo que nosotros llamamos capitalización. En el caso de el primer ejemplo, vamos a ver un ejemplo de capitalización mensual en el cual significa que esa tasa de interés del 24% va a generar intereses cada mes. Por lo tanto, eso implica que a cada uno de los meses le corresponde el equivalente o lo proporcional a la tasa anual. Esta tasa del 24%, que les digo, en finanzas siempre va a ser anual, la tenemos que convertir de acuerdo a la capitalización, porque esta capitalización nos indica cada cuándo genera intereses esa tasa, ¿sí? Y ese adeudo por el cual nos corresponde pagar intereses. Entonces voy a empezar con mi tablita. Voy a empezar por el periodo 0 y anotar el saldo insoluto de 290,000, ¿sí? Ahí lo estamos registrando. El periodo mensual. Fíjense, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer aquí con esto? Bueno, voy a ponerle ya el número de periodos a mi tablita. En este caso, dice que la capitalización es mensual. Por lo tanto, eso implica que en un año se va a capitalizar 12 veces, una por cada mes del año que transcurre. Por lo tanto, en 5 años, para saber cuál es el total de capitalizaciones o cuál es el total del periodo, únicamente multiplicamos esos 5 años por las 12 capitalizaciones del periodo, ¿sí? Es decir, cada ejemplo, cada ejercicio que se haga con capitalización mensual, para determinar el número de periodos, multiplicamos los años por 12. Entonces es lo primeritito que voy a hacer. Voy a poner aquí del periodo 0 al periodo 12. Acuérdense cómo lo habíamos hecho la clase anterior con autorrellenar, ¿sí? Que es, seleccionamos el 0 y el 1 y arrastramos. Ahí nos va indicando nuestra pantalla en qué número vamos y llegamos hasta el 60, ¿sí? De tal manera que eso nos va a indicar que se va a capitalizar 12 veces por año en 5 años, pues un total de periodos de 60. Bueno, ok, ese es el primero, determinar el número de periodos, ¿sí? Bueno, es más, lo voy a recorrer hacia la derecha porque lo noté en una que no era, ¿sí? Ahí está, el número de periodos, del 0 al 60.
partiendo de 290,000, que es el saldo insoluto, que es lo que se debe al comenzar el adeudo, vamos a determinar primero cuánto le corresponde a pagar cada mes por cada uno de los periodos, ¿sí?, que se capitaliza. Entonces, yo le voy a poner ahí en mi fórmula. Igual pago, abro paréntesis, y voy a ir poniéndole los datos que me va pidiendo. El primer dato que me pide es la tasa. La tasa es el 24%, pero esa tasa es anual, por lo tanto yo la tengo que convertir en tasa mensual. ¿Qué hago? Pues muy sencillo. Le pongo 24% entre 12. Y de esa manera, automáticamente en la tasa me va a dar el resultado de esa división. O yo sé que si divido 24% entre 12, me va a dar el 2%. También le puedo poner 2% directo o le puedo poner 0.02. Cualquiera de las tres opciones es válida. Yo lo voy a poner, fíjense, para que me dé más exacto, porque tengo algunos casos donde no da a números cerrados, como aquí que nos da el 2%. Yo lo voy a poner como 24% entre 12 para hacerlo de esa manera uniforme en todos los ejemplos. 24% entre 12, número de periodos ya dijimos que son 60, ¿sí? Y el valor actual que nos pide después del número de periodos es el importe por amortizar o el total de la deuda. Lo tengo que poner en negativo, acuérdense, para que el resultado me lo dé en positivo. Pongo los 290,000, que es el primer ejemplo, y cierro paréntesis, enter. Dice que me queda pagar 8,342.71. Esa cantidad la recorro del periodo 1. Muy importante, en el periodo 0 recuerden que no hay pago mensual porque ahí es justamente cuando se contrata el adeudo. Entonces, se tiene que registrar desde el periodo 1 hasta el periodo 60 el pago mensual. Ok, bueno, eso es lo que tienes que estar pagando invariablemente cada mes, ¿sí? Pero de ese pago que tú estás haciendo, tienes que determinar o tienes que desglosar cuánto de eso le corresponde interés para saber, por lo tanto, cuánto sí te está abonando a capital y cuánto te está disminuyendo tu saldo insoluto. Entonces, le ponemos aquí una fórmula que nos dé, ¿sí?, estos 290,000, que los tengo aquí en mi caso en G5, los multiplico, ¿sí?, por mi tasa de interés. Para no complicármela, le pongo 24% entre 12 para que me dé exacto. Para evitar fallas, yo lo pongo entre paréntesis, ¿sí? Para que, es más, por ley de los exponentes incluso ni sería necesario, pero bueno, para evitar fallas y para que no se me cruce aquí mi fórmula, multiplico los 290,000 por los 24% entre 12, que es mi 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que en el periodo 0, tú vas a pagar interés, perdón, en el periodo 1, tú vas a pagar intereses, ¿sí?, el 2% en el mes 1 por todos los 290,000, porque apenas estás comenzando con el adeudo. En el periodo 2 ya no vas a pagar intereses por los 290,000, sino únicamente por el saldo insoluto. Y ahorita se los voy a explicar con más detalle. Ok, entonces fíjense muy bien. Si de esos 290,000 le corresponden el primer mes 5,800 de intereses, que es el 2%, quiere decir que de esos 8,342.71 que estoy pagando, 5,800 son de intereses, por lo tanto no me abonan a mi capital. Lo único que me abona a mi capital es la diferencia entre el pago mensual, 8,342.71, menos los 5,800. Quiere decir que en el primer mes yo pagué 8,342.71, pero mi adeudo únicamente se disminuye por 2,542.71, porque los otros 5,800 son intereses. Es el costo del dinero, el precio por utilizar dinero prestado.
Entonces, bueno, ¿con cuánto me quedo de saldo del primer periodo? Disminuyo los 290,000 que yo tenía, ¿sí? Que yo los tengo en mi caso en G5, le disminuyo los 2,542.71, que son los que son efectivamente abono a capital una vez descontados los intereses. Por lo tanto, al concluir el periodo 1, después de que yo pagué 8,342.71, de los cuales 5,800 son de intereses, yo le disminuyo a mi adeudo 2,542.71 y quedo con 287,457.29. Es mi nuevo saldo insoluto. Ok, ¿cómo funcionan estas amortizaciones sobre saldos insolutos? Bueno, estas amortizaciones me indican o funcionan de la manera que yo lo que tendría que hacer para el periodo 2 es calcularle nuevamente la tasa de interés, ¿sí? Pero ya no a los 290,000, porque yo ya no debo 290, yo solo debo 287. Pagué 8,342 el primer mes, pero de esos 8,342 me disminuye 2,542 y ese es mi nuevo saldo insoluto, al cual para el segundo periodo le tengo que aplicar la tasa de interés. Entonces, el periodo 2 va a ser multiplicar ese nuevo saldo insoluto por el 24%, que es la tasa de interés, 24% entre 12, 24% entre 12, ¿sí? Y ese es mi interés para el siguiente periodo. Si ustedes se fijan, aquí yo no le puse el paréntesis y de todos modos me está dando correcto el resultado. Incluso me lo da ahí con formato de números, ¿sí? Para el segundo periodo dice que el interés ya disminuyó, ya son 5,749.15. Eso implica que del pago mensual que yo estoy haciendo, de 8,342, mi abono a capital es de ese pago, quitándole los intereses que le corresponden a ese pago, y por lo tanto, en mi segundo periodo, yo ya le estoy abonando a capital 2,593.56. Por lo tanto, en el segundo periodo implica que a mi saldo insoluto que tenía, le resto estos 2,593.56 y ya solo debo 284,863.73. ¿Sí? Entonces, esto que estoy haciendo uno por uno, cada uno de los periodos, lo puedo seguir haciendo así, pero imaginen cuánto me tardaría en hacerlo hasta el 60. Entonces, aquí, por la forma como está acomodado mi cuadro y mis fórmulas, yo lo único que necesito es arrastrar los resultados o las fórmulas que tengo aquí en estas tres celdas hasta el último periodo. Entonces, lo que voy a hacer, arrastro hasta el periodo 60, ¿sí? Hasta el periodo 60 y tenemos que en el periodo 60 ya me dio ceros, ¿sí? Quiere decir que pagando intereses y capital, en el último periodo, en el periodo 60, quedaría completamente liquidado mi adeudo. ¿Qué más voy a hacer? Bueno, para poder entender un poquito más, voy a sumar todos los pagos. ¿Sí? Le pongo autosuma y sumo todos los pagos que yo hice desde el periodo 1 hasta el periodo 60 y arrastro la fórmula hacia la derecha. ¿Sí? Ok, fíjense muy bien. Vamos a explicar los resultados que obtuvimos. Si ustedes se fijan en la tasa en el pago de intereses en cada periodo, este pago va disminuyendo cada vez. Disminuye porque cada vez el saldo insoluto va disminuyendo. Si yo le pongo aquí mis flechitas, ¿sí? Yo le pongo aquí mis flechitas de auditoría de fórmulas, me va a mostrar que esa tasa de interés se multiplicó, ese 24% entre 12, se multiplicó por 239. Y si yo veo aquí, indica en el periodo 26 se multiplicó por 208.
no por los 290 ni por los 287 del segundo periodo, lo cual me quiere decir que estoy pagando intereses únicamente sobre el saldo insoluto, que es precisamente lo que está pendiente de pago. Entonces, así vamos a ir avanzando en nuestra deuda hasta que al final del periodo, si ustedes se fijan, los últimos pagos, el pago del periodo 55, ¿sí? El pago del periodo 56, 57 van disminuyendo drásticamente lo que corresponde a intereses, de tal manera que, por ejemplo, en el último pago en el periodo 60, de los 8,342.71 que yo pagué en ese periodo 60, 163.58 corresponden a intereses y 8,179.13 corresponde a capital, que era precisamente lo que yo debía al finalizar el periodo 59. Por lo tanto, al terminar el periodo 60, el saldo final son 0. ¿Cómo se interpretan las sumas que están al final de mi tabla? Bueno, se interpretan de la siguiente manera. Yo debía 290,000 pesos. ¿Sí? Yo debo 290,000. Estuve pagando 8,342 cada mes. De ese importe, algo es capital y algo es interés. Estuve pagando dichos importes desde el periodo 1 hasta el periodo 60. Si yo sumo todos los pagos, me indica que yo pagué 500,562.61. Ok, pero yo no debía eso, yo debía 290,000. Entonces, ¿por qué pagué más de 500,000? Bueno, porque pagué el capital y pagué los intereses que correspondieron a ese periodo. Entonces, si yo sumo todos los intereses del periodo 1 al periodo 60, me va a dar 210,562.61. Y si yo sumo todos los cargos o todo el pago que hice de capital desde el periodo 1 al periodo 60, me va a dar 290,000. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que yo pagué los 290,000 que debía, ¿sí? Que es lo que me prestaron. Pagué 210,000 de intereses, ¿sí? Que fue lo que me costó mi adeudo. Y pagué en total en 60 periodos de 8,342.71, pagué 500,562.61. ¿Sí? Entonces, ¿por qué pagué 500? Ah, bueno, es el capital que yo debía más los intereses de 60 periodos, los cuales me dan 500,562.61. Si yo sé cuánto quiero pagar, me voy a este total. ¿Cuánto voy a pagar, perdón? O cuánto pagué, me voy a este total. Si yo quiero saber cuánto de eso correspondió a intereses, me voy a este total, ¿sí? Y si yo quiero saber cuánto fue el total del adeudo originalmente contratado, pues aquí está el importe, 290,000, ¿verdad? De tal manera que esto me va a dar información acerca de cuánto me costó contratar ese adeudo. Ok, ¿dudas hasta ahí? Hola, profesor. Hola, Fátima. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Tú? Debería de Feliz ponerme... cumpleaños, Fátima. Gracias. Profesor, debería de pasarme esta unidad solo porque me conecté en mi cumpleaños. Tienes razón, es doble mérito. Efectivamente, felicidades. Happy Gracias, birthday. profesor. Bueno, seguiré poniendo atención. Ok. ¿Dudas hasta ahí, Fátima? No, Quetzali, profesor. Deli, Profe, Yo, yo tengo Rosy, una duda. Pau. yo ¿Mande? tengo Bueno, una. A ver, díganme, Yo díganme. tengo una duda. Díganme. Es que haga de cuenta que, por ejemplo, a mí en el pago mensual, Ajá, yo hago la fórmula y todo y sale bien, se supone, ¿no? Pero ajá. ya cuando le doy para que aparezca el número, a mí me aparece 8,34, no me aparece 8,342. ¿Te aparece cuánto, perdón? Me aparece 8,34 en vez de los
8,342. Ah, quiere decir que algo está mal con el planteamiento de tu fórmula. Chécate cómo está la fórmula aquí. Y si tú la pones igual, te debe dar ese mismo resultado. Quiere decir Ah, que a lo mejor, fíjate, a lo mejor quiero pensar que a lo mejor el porcentaje a lo mejor no lo estás expresando en 24%. A lo mejor por no, ahí va el detalle. tenía una coma en el 290,000. Por eso. Y ya se la quitaste. Ya se le quité. Y ya te dio el resultado correcto. Ajá, Ok, muy bien. Entonces, gracias. de nada. Ese es el ejemplo del mensual, ¿sí? Profesor, Dígame usted, ¿de dónde sacó ese 12 en el pago mensual? ¿cuál 12? Entre 12. Entre 12. Ah, ese 12 se obtuvo porque la tasa de interés, acuérdate que ese 24% es anual, ¿sí? Ajá. Entonces, yo no puedo utilizar esa tasa anual porque mi capitalización es mensual. Quiere decir que cada mes me genera intereses. Ajá. Pero sería ilógico decir que me genera 24% de interés cada mes, ¿verdad? Yo diría, no, a ver, espérame. De ese 24% que me corresponde en un año, ¿cuánto me corresponde en un mes? Pues muy sencillo, divido ese 24% que es anual entre 12. Yo sé que el resultado me va a dar 2%. Yo lo puedo poner directo, 2%. Sí, también me funciona. Si yo le pongo aquí 2%, porque es 24% que es al año, entre lo proporcional de cada mes dividido entre cada uno de los 12 meses me va a dar 2%. Yo le puedo poner a mi fórmula 2% y también me funciona. ¿Sí? Muy bien, profesor. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó Sí. claro? Ya me salió, ya eso era todo. Muchas gracias. De nada. Ok, ahora fíjense. Ese es el ejemplo mensual, pero voy a hacerlo con otro que no sea mensual, con un bimestral o trimestral, que es con el que veo que han estado batallando más, o cuatrimestral. Fíjense muy bien. Voy a hacer ahora un ejemplo con miren, voy a quitarle el resaltado y voy a poner aquí un ejemplo con este trimestral, que he visto que ha sido con algunos de los que están batallando un poquillo más. Voy ahora a amortizar un importe de 240,000. Lo voy a amortizar, ¿sí? Con una tasa del 29%. Ojo, acuérdense, esa tasa es anual. En 4 años con capitalización trimestral. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que cada 3 meses genera intereses mi crédito. Enero, febrero y marzo, si nos damos años completos, generan un interés. Abril, mayo y junio generan otro interés. Y así sucesivamente hasta concluir el año. Entonces, aquí el tratamiento es diferente. Lo voy a poner igual. El saldo insoluto son 240,000. Voy a borrar todo esto para no confundirnos. Segundo paso, determinar el número de periodos. Fíjense muy bien, tengo 4 años, que es el plazo para amortizar mi adeudo. Dentro de esos 4 años, tengo una capitalización trimestral. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se está capitalizando el adeudo 4 veces cada año, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un año hay 4 trimestres, ¿sí? Enero, febrero y marzo es uno, marzo, abril y mayo es otro, y así hasta completar 4 trimestres que forman un año. Lo cual quiere decir que mi plazo, ¿sí? Que son los 4 años, lo tengo que multiplicar por el número de veces que se capitaliza en un año. Entonces, yo multiplicaría para saber el número de periodos, multiplicaría 4, que es mi plazo en años, por 4,
que es el número de veces que se capitaliza mi adeudo. Entonces, aquí yo le voy a poner o lo voy a dejar hasta el periodo 16. ¿Sí? Voy a borrar todo lo de abajo, ya no me sirve. Yo capitalizo hasta el periodo 16. ¿Sí? Y ahí lo voy a poner. ¿Qué más sigue? Bueno, me falta determinar cuánto voy a estar pagando, ahora no mensual. Miren, incluso aquí le voy a cambiar pago trimestral. ¿Sí? ¿Cuánto tengo que pagar cada trimestre? Bueno, muy sencillo. Digo, la fórmula igual pago, abro paréntesis, le pongo la tasa. Aquí no me la complico, fíjense. En lugar de estar viendo cuánto es el 29% entre 4 periodos, yo aquí le pongo 29%, que es mi tasa anual, lo divido entre 4, ¿sí? ¿Por qué entre 4? Porque esa tasa del 29% que es por año le corresponde a cada uno de los periodos una cuarta parte, ¿sí? O sea, a cada uno de los trimestres le corresponde lo proporcional, no le corresponde a cada uno el 29%. Yo lo que quiero saber es cuánto le corresponde a un trimestre. Entonces divido ese 29% entre 4, que son las veces que se capitaliza en un año mi tasa por ser trimestral. Le pongo así, ya no me la complico, o sea, es más fácil hacerlo de esta manera que yo hacer por fuera la división y luego pasarle el dato ahí a mi fórmula. Lo pudiera hacer también, pero así es más sencillo. Entonces, 29% entre 4, le pongo una coma, me pide el número de periodos, ya lo determiné yo que son 16, coma, y el valor actual, que es el importe que voy a amortizar, le pongo menos 240,000. Acuérdense, negativo para que el resultado me dé positivo. Dice que debo de estar pagando cada uno de los trimestres 25,828,27. Arrastro mi fórmula, hago exactamente lo mismo que con el ejemplo mensual. Multiplico esos 240,000 por el 29% que es anual entre 4, porque se capitaliza 4 veces en un año. Ojo, si yo estuviera hablando aquí de cuatrimestres, en lugar de trimestres, le pondría un 3, ¿sí? Porque se capitalizaría en el ejemplo cuatrimestral 3 veces en un año. Bueno, le pongo aquí 29% entre 4 para no complicármela de hacerla por fuera y luego meter el dato aquí a mi fórmula y le doy Enter. Me Profe, dice, entonces ahí siempre va a ser entre la capitalización, sí, porque yo se me hace que ahí estaba mal. Por ejemplo, ah, los míos eran semestres. Y yo lo que hice es como que calcular cuántos meses tenía así un semestre y, o sea, 100, pero en los ah, 4 años. no, aquí lo que, por ejemplo, para tu ejemplo, Ujú, en el caso del semestre, y es más, ahorita hacemos un semestral también. Para el okey. caso del semestre, sería dividirlo entre 2, la tasa entre 2, ¿sí? Sí, porque es lo de un año, ¿verdad? Ajá, porque se capitaliza semestralmente 2 veces en un año. Entonces, suponiendo que el semestral, como está aquí, es Ujú. 18%. Ah, bueno, a cada uno de los semestres le toca el 9%, no le toca el 18% a cada semestre, le toca 9% al semestre 1, 9% al semestre 2 del primer año y así sucesivamente. Ah, okey. Entonces, miren, yo aquí ya le puse el interés, aquí está mi fórmula, arrastro de una vez, ¿sí? Determino el capital, cuánto le corresponde. De esos 25,000 que yo pagué, ¿cuánto le corresponde de interés en el primer periodo? Me dice que bien poquito, fíjense. De 25,000 que pagué, me corresponden de capital, o sea, lo único que sí disminuye mi adeudo son 8,428,27. Por lo tanto, de lo que yo debía, le resto este importe y mi nuevo adeudo son 231,571,73. Arrastro mi fórmula, ya les expliqué por qué se arrastra la fórmula. Le pongo totales, ¿sí? Y me diría de tal manera, fíjense, en el periodo 16 ya me quedo en ceros y me dice
Yo pagué los 240,000 que me prestaron y pagué de intereses 173,000. El total de lo que pagué del periodo 1 al periodo 16 son 413,252.35. El primer pago, el primer trimestre, fue mucho interés y fue disminuyendo hasta que el último trimestre fue el menor pago de intereses, de tal manera que pagué únicamente 1,745. ¿Sí? Entonces, aquí de los 240, agrégale 173, que es el costo del dinero, 173,000, y en total pagué 413,000. Se nos va a acabar el tiempo ahorita, entonces nos volvemos a conectar. Igual si alguien dice, ¿sabes qué? Yo ya no tengo dudas, ya quedó resuelto completamente, pues si quiere ya no es necesario conectarse.